tardes, benvidos aos luz do Ateneo e a tradicional conferencia vinculada ao noso Festival de Música ao Ateneo Barroco, aínda que hoxe vamos a facer un salto temporal e vamos a sair un pouco do entorno do entorno das músicas antigas e barrocas, pero sen perder un dos fíos conductores, ou quizás o principal fío conductor desta cuarta edición do festival, que é a laboura, as vicisitudes e o traballo das mulleres compositoras. Para isto temos con nos a Pilar Serrano, alicantina, doutora en musicoloxía pola Universidade Complutense de Madrid, profesora da Universidade Autónoma de Madrid, unha especialista en todos nos temas de música e xénero, na análisis, na investigación destas problemáticas, especialmente no que é a idade de prata española no primeiro tercio do século XX, non? Bueno, Pilar despois afondará moito máis en este tema. A verdade é que estou moi contento de que Pilar aceptase a nosa invitación. Está aparte de todas as labouras, publicacións vinculadas a música e xénero, en concreto a esta idade de prata, ven de publicar apenas 2 anos, se non me equivoco, un libro dedicado a unha das principais figuras deste período, como é María de Pablos, un libro que foi financiado pola Fundación Don Juan de Borbón e o Concello de Segovia, que se titula María de Pablos, o sueño truncado, e que realmente les recomendo leer. Nuns meses Pilar vai a estar cun proxecto de investigación tamén vinculado ás mulleres músicas, neste caso no mundo do jazz, nada máis e nada menos que na Academia Española en Roma, como bolseira, un proxecto de investigación que seguro que dará moitos frutos e moitas cousas interesantes das que falar. Entón, sen máis, deixolles con Pilar Serrano. Gracias por estar connosco e despois vémonos no coloquio se deciden a participar. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Estoy muy contenta de estar en Santiago y quería felicitar al Ateneo por el festival tan interesante. Ya sé que es algo casi heroico en la actualidad hacer gestión cultural y levantar un festival de música, así es que enhorabuena por ello, y quería agradecer públicamente a José Carou por invitarme hoy, esta tarde, a dar esta conferencia. Bueno, el recorrido que les propongo hacer esta tarde en mi conferencia versará sobre la situación de la mujer en la música española durante el periodo que denominamos Edad de Plata. Hay relativo consenso ya en musicología para ubicar este periodo que llamamos Edad de Plata entre los años 1915 y 1939. En este periodo, un número importante de mujeres intentaron encontrar en España su propia voz artística a través de la literatura, las artes plásticas o la música. Para poder adentrarnos en esta historia de la música española en femenino, es fundamental que comprendamos en primer lugar la trascendencia de algunos hechos sucedidos en este periodo en España, que produjeron un avance significativo en las libertades de las mujeres. En el terreno de los derechos sociales y políticos de las mujeres, el evento más importante fue la aprobación del sufragio femenino el 1 de octubre de 1931, que permitiría votar en las elecciones a toda mujer mayor de 23 años de edad. Previamente, con la llegada de la Segunda República, ya se había permitido el sufragio pasivo, gracias al cual 3 mujeres consiguieron un escaño: Clara Campoamor por el Partido Radical, Margarita Nelken por el PSOE y Victoria Kent por el Partido Republicano Radical Socialista.
La defensa del derecho al voto femenino realizada por Clara Campoamor en el mítico debate del 30 de septiembre de 1931 marcó de manera definitiva la historia de las mujeres en el periodo que nos ocupa. Actualmente, si tienen la oportunidad de hacer alguna visita a Madrid, la Biblioteca Nacional de España tiene actualmente una exposición dedicada a Clara Campoamor, donde se detallan muy minuciosamente todos los detalles de cómo se fraguó este derecho tan importante y que de alguna manera determinó también nuestra situación política dentro del país. Pero este gran avance en derechos no fue un hecho aislado, sino que vino felizmente acompañado de otras novedades en el terreno intelectual y cultural de nuestro país. Por un lado, la aparición en Madrid de la Residencia de Señoritas, fundada en 1915 por la Junta para Ampliación de Estudios, llamada también JAE, y dirigida por la pedagoga institucionista María de Maeztu, fue el primer centro oficial destinado a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres en España. Esta institución dio un impulso definitivo a la independencia intelectual de las mujeres, además de ofrecer una amplia programación de conferencias, conciertos, cursos, talleres y tertulias que abarcaban el estudio de idiomas, música, literatura, filosofía y otras temáticas muy variadas. Otro hito importante para la historia de las mujeres que debemos a esta institución fue la creación del primer laboratorio español dirigido por mujeres y dedicado a la formación de científicas en el mundo de la química. El Laboratorio Foster, nombre que hace referencia a la que fue su primera directora, la profesora norteamericana Mary Louise Foster. Este laboratorio fue el resultado de la colaboración de la Junta para Ampliación de Estudios con el International Institute for Girls in Spain, institución cuyo punto de referencia fueron los colleges femeninos del nordeste de los Estados Unidos. Fue también fundamental la aportación del sistema de becas de la JAE, que permitió a las primeras mujeres españolas universitarias estudiar en el extranjero y realizar estancias para su formación en países de Europa y América. Gracias también al impulso de María de Maeztu, se fundó una nueva institución íntimamente ligada al proyecto de la Residencia de Señoritas, denominado el Liceum Club Femenino, una asociación de mujeres que funcionó en Madrid entre los años 1926 y 1939. Mujeres como Isabel de Oyarzábal, Victoria Ken, Zenobia Campoví, Clara Campoamor, Matilde Huici, María Teresa León, María de la Olejárraga, Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Elena Fortún, Hildegard Rodríguez o Victorina Durán fueron socias destacadas del mismo. Pero este lugar no solo fue un refugio para compartir ideas, un foro para fomentar la cultura y la concienciación de la mujer, sino también un espacio desde el que luchar por los derechos civiles de la mujer española y, como afirmaría María Teresa León en Memoria de la Melancolía, adelantar el reloj de España. Ya en el ámbito de la pintura, artistas como Ángeles Santos, Maruja Mayo o Remedios Varo iniciaron, antes de su exilio, una trayectoria en España que abrazó el apoyo y la atención de importantes intelectuales de la generación del 27, de la generación del 27 como Federico García Lorca, Ramón Gómez de la Serna, el importantísimo crítico, o Ernesto Jiménez Caballero. A finales de la década de 1920, estas artistas aportaron obras tan importantes para la historia de la pintura española como Tertulia, Un Mundo, de Ángeles Santos, La Verbena, Canto de Espigas, de Maruja Mayo, o Papilla Estelar, de Remedios Varo, que pueden ver abajo de la pantalla. Un ejemplo claro de la dimensión y la importancia que tuvieron estas pintoras, a veces la tenemos que tomar la temperatura yéndonos fuera de España, es triste, ¿no? Porque, bueno, este mismo verano en la sala, en la Peggy Guggenheim, ¿no?, uno de los museos más importantes del mundo, en una exposición dedicada íntegramente a la pintura surrealista, una de las pocas mujeres que estaban expuestas era precisamente este cuadro de Remedios Varo. También la literatura española de este periodo escuchó las voces de novelistas como María Teresa León, Rosa Chacel, Luisa Carnés o Merced Rodoreda, así como la de las poetas Josefina de la Torre, Carmen Conde o Ernestina de Champurcín. Por último, no se podría explicar la presencia de la mujer en la intelectualidad española de la Edad de Plata sin mencionar las aportaciones de la filósofa María Zambrano, con textos tan fundamentales como Los intelectuales en el drama de España, que publicó en 1937, o el trabajo de la lexicógrafa María Moliner, autora del Diccionario del uso del español.
Esta gran nómina de mujeres ejerciendo actividades artísticas e intelectuales fue el contexto en el que aparecieron también nuevas voces en el ámbito de la composición, un terreno mayoritariamente masculino a lo largo de la historia. Las primeras décadas del siglo XX también trajeron el desarrollo de la carrera musical de varias compositoras españolas que iniciaron su formación en instituciones oficiales por primera vez y que intentaron introducir sus obras en la escena musical de la época. La musicología de los últimos años ha recuperado poco a poco la trayectoria y aportaciones de compositoras tan diversas como María Rodrigo, Emiliana de Zubeldía, Rosa García Scott, María Teresa Prieto o María de Pablos. Las trayectorias y propuestas estéticas de las compositoras españolas de este periodo de entreguerras demuestran la imposibilidad de encasillarlas bajo un único grupo de etiquetas. La primera compositora de la que les quiero hablar esta tarde es María Rodrigo. Formada en Alemania gracias a una de esas becas de las que hablábamos anteriormente, financiadas por la JAE, su estética se situó próxima a la de Conrado del Campo, es decir, de corte wagneriano y romántico, considerada todavía a principios de siglo por algunos críticos como moderna. María Rodrigo, durante la década de 1930, estará además especialmente vinculada con la política y las mujeres modernas madrileñas como Ken, Madariaga, Marañón Palencia o Mercedes Rodrigo. Entre su producción destaca como compositora de teatro musical, especialmente con la obra Beckeriana, ópera estrenada el 9 de abril de 1915, con la que consiguió el apoyo de crítica y público. El estreno de Beckeriana supone en cierta medida un hito histórico para la mujer como compositora en España, ya que fue recibida en Madrid como la primera ópera estrenada por una mujer. La partitura, sin embargo, no se presentó en el Teatro Real, el Teatro de Ópera Nacional, lo que hubiera dado un rango de importancia mayor, sino que lo hizo en el Teatro de la Zarzuela. Tras el estreno de esta obra, podemos comprobar cómo la crítica musical del periodo es bastante sexista y paternalista con las mujeres. Calificaciones como linda señorita, bella compositora y adjetivos constantemente terminados en diminutivos son tópicos que aparecen siempre al referirse a las mujeres tanto en su faceta de compositoras como de intérpretes en la prensa de esta época. La crítica madrileña de la época estaba dominada por hombres que seguían construyendo un canon para el género femenino desde una perspectiva proteccionista, que no ayudaba a la real emancipación de la mujer. Prácticamente en toda la prensa periódica del momento aparecieron críticas sobre el evento, algunas incluso acompañadas de caricaturas de la autora, como la que encontramos en el periódico Heraldo de Madrid. La crítica del momento coincidió en analizar este estreno como un hecho histórico, algo que podemos observar perfectamente al inicio de una reseña de un periódico. Cito: ¿una señorita compositora llamada al proscenio por la partitura de una ópera? Creo que el hecho no tiene precedentes en el mundo y desde luego en España, estoy casi seguro. Más ácido y significativamente revolucionario se muestra Eduardo Muñoz al inicio de su crítica en El Imparcial. Cito: aquí, donde la intelectualidad femenina parece todavía algo absurdo, se esperaba el estreno de esta ópera de María Rodrigo como una cosa excepcional y anómala, un fenómeno inexplicable en esta sociedad tan pacífica y asustadiza, donde la mujer es considerada a sí misma y a sí mismo se considera como algo encantadoramente inútil, objeto de lujo o de adorno, esclavizado voluntariamente a la vida ociosa del hogar. Este texto, escrito por un hombre supuestamente comprometido con la realidad social de la mujer, muestra cómo en 1914 el hecho de que una compositora presentara una ópera era algo excepcional, considerando el tradicional rol de la mujer como ángel del hogar. Además, la partitura que presentó María Rodrigo no era una pequeña pieza para piano o canciones breves armonizadas, sino que fue una ópera, el gran género que tuvo vital importancia en España durante todo el siglo XIX y que fue objeto de fuertes debates entre los intelectuales de la música. Para algunos críticos, este hecho supuso una manifestación feminista en toda regla. En todas las críticas consultadas aparece el citado tono paternalista característico de este medio. La compositora es definida como señorita, damita compositora o muchacha que salió a escena con simpática resolución. Este tipo de descripciones y definiciones no las encontramos cuando los estrenos se producían en hombres de la misma edad y de la misma juventud.
También en la crítica se destaca especialmente el hecho de que María Rodrigo escribiera en un lenguaje musical, en principio, lejano al tradicional femenino, como si eso existiera, ¿no? Cito otra crítica. No es en manos de la señorita Rodrigo la orquesta un guitarrón para acompañamiento de 4 melodías curses y ramplonas, sino que, al contrario, la música de la compositora utilizaba la orquestación y el lenguaje estético más vinculado con lo que podría ser un género masculino y viril, la música alemana, con referencias a Wagner y Strauss. De esta forma se refiere a su música el crítico del Universo cuando afirmaba que María Rodrigo escribe música como los hombres. Este hecho, que escribiera una música propia de la estética supuestamente masculina, es la que provocó en mayor medida el propio éxito de la partitura. Según toda la crítica consultada, los aplausos otorgados a esta primera partitura escénica de María Rodrigo fueron rotundos. Me gustaría que escucháramos un pequeño fragmento de esta ópera de Beckeriana, y ya antes de seguir con la conferencia les pido disculpas porque todos los ejemplos musicales que voy a poner voy a tenerlos que cortar porque tenemos el tiempo muy limitado y no podemos escuchar las obras completas. No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Bueno, tenemos que continuar. La siguiente compositora de la que me gustaría hablarles esta tarde es Emiliana de Zubeldía. Esta compositora navarra se formó en la Escola Cantorum de París con Vincent Dandy y compuso obras en estilos impresionistas, bitonales y atonales, más propias del lenguaje de vanguardia. Optó por desarrollarse musical y personalmente fuera de España, viviendo en París, Brasil, Nueva York y México, donde se asentó como docente de piano y de dirección coral en la Universidad de Sonora de Hermosillo, en México. Como vemos, dos compositoras nacidas en el mismo año, 1888, optaron por caminos estéticos y vitales opuestos. De ahí la importancia de no caer en el error
de estudiar a las mujeres de esta generación como una unidad estética homogénea. Esta autora representa en gran medida la otra cara de la moneda, tanto por su estética musical como por su propia trayectoria vital. Mientras que María Rodrigo estudió en Alemania, un mundo más próximo a la tradición musical decimonónica, Emiliana marchó a la Escola Cantorum de París, donde estudió composición en la cátedra de Vincennes. En París, la autora pudo conocer otra realidad de las mujeres, que ya habían conseguido algunos derechos y actuaban y se comportaban de manera distinta a sus referentes españoles. Seguramente este aspecto fascinó a la joven y la marcó para el resto de su vida. Estos estudios musicales en la capital francesa se vieron truncados por la muerte de su padre, lo que le obligó a regresar a Pamplona. Durante la década de 1920 regresó de nuevo a París, donde trasladó su residencia y trabajó como pianista en los ensayos de los ballets rusos de Diaghilev, hecho que nuevamente la une con el mundo de la vanguardia y la modernidad. La música que escribió Emiliana en estos años es de claro corte impresionista. Utiliza además elementos de vanguardia como la bitonalidad en la obra La muñeca de vidrio o el atonalismo en su Sinfonía natural. A finales de la década de 1920 realizó un viaje por América Latina que influiría en su producción musical. Emiliana de Zubeldía es un caso atípico en cuanto a la real emancipación de la mujer. Marchó muy joven de su Navarra natal a Madrid y también muy joven, en torno a los 18 años de edad, instaló su residencia en París. Allí estuvo sin obedecer los dictados familiares. Trasladó posteriormente su residencia a América, muchos años antes de que lo hicieran masivamente los compositores españoles tras la Guerra Civil. Así encontramos a Emiliana en América en los primeros años 30, viviendo en Brasil, México o Nueva York. Emiliana es quizá la compositora más viajera, cosmopolita e interesada en las vanguardias de estos primeros años del siglo XX. La autora llegó a experimentar con tipos de armonía y afinaciones nuevas basadas en las teorías armónicas más vanguardistas. Mientras que María Rodrigo triunfó como compositora dentro de España con un lenguaje musical decimonónico e incluso llegando a estrenar con gran éxito una ópera, Emiliana optó por lograr su emancipación como autora y su emancipación como mujer, marchando fuera de España y creando otra realidad en un nuevo país. Ambas mujeres muestran así dos tipos distintos de emancipación del tradicional concepto de género femenino. Sin embargo, también Emiliana aparece emparentada a un típico rol de la mujer compositora, la dedicación final a la docencia. En la última etapa de su vida, gran parte de su esfuerzo a dar clases de piano y sobre todo a la dirección de coros en la Universidad de Sonora de Hermosillo, en México, la apartó temporalmente o casi definitivamente de la composición. Ella misma, en la tardía fecha de 1986, en una entrevista hablaba así de su trabajo como pedagoga. Si yo entregué mi trabajo con suficiente tesón para formar generaciones cultas en música, es debido a mi afán por servir algo a la humanidad, pues no hay nada tan hermoso que abrir los ojos del espíritu a la gente que tiene uso de razón perfecta. Y por lo tanto, no hay ningún mérito en lo que he hecho, para satisfacer mis ansias de mejoramiento en la enseñanza de ideas de carácter universal, trabajo al que me entregué con todas mis fuerzas. A pesar de la evidente emancipación de Emiliana del patriarcado tradicional español hasta el punto de que abandonó su país muy joven, lo cierto es que la docencia, dentro de esa perspectiva bastante maternal y humanista, ocupó también gran parte de su vida. Ese sentido humano de la composición, propio de las mujeres de esta época, se vincula claramente con el sentido de la docencia y la fuerza que la enseñanza musical tuvo en estas primeras mujeres compositoras que siguieron la tradición femenina de la docencia forjada desde el siglo XIX. Como ejemplo de su música, me gustaría que escucharan un pequeño fragmento de su obra Capricho Vasco, que en este caso vamos a escuchar extraído del álbum Memoria de la Melancolía de un intérprete excelentísimo gallego, que además tenemos la suerte de que hoy se encuentre entre el público, Samuel Diz, que en este disco hizo una recuperación muy importante de obras de este periodo, todo en torno a María Teresa León, y me gustaría que escucharan un pequeño fragmento pidiéndole permiso a Samuel y pidiéndole perdón por no poderla poner entera.
con otra de las compositoras. Ya vamos avanzando en fechas y en esos primeros años del siglo XX nacen otro grupo de compositoras que desarrollarían su actividad en los años 20 y 30. Entre ellas encontramos a la que están viendo en imagen, Rosa García Scott. Alumna de Felipe Pedrell y Manuel de Falla, fue miembro del grupo representativo de vanguardia de Madrid, denominado Grupo de los Ocho o Grupo de Madrid. Entre la música que nos ha legado se encuentran dos obras significativas para piano, Petit Suite y Preludio, en un estilo neoclásico la primera y atonal la segunda, tan propio del lenguaje de vanguardia de la época. Sobre esta compositora se ha subrayado siempre el reducido número de obras que compuso, queriendo así insinuarse su menor peso en el llamado Grupo de los Ocho. A esto precisamente me refería al hablar de la necesidad de poner a estas creadoras y a su cuestión de género en el centro del relato musicológico. A ese comentario de su escasa o pequeña producción y su pequeño catálogo, escuchado habitualmente en facultades de musicología, revistas, monografías, nunca suele acompañar seguidamente una reflexión crítica acerca de las presiones y violencias silenciadas a las que estaba sometido el cuerpo de Rosa García Scott en relación al de sus compañeros, en tanto que mujer, en tanto cuerpo al que se le exige cumplir con una serie de mandatos sociales y morales, como por ejemplo acompañar a su marido Jesús Baligay durante 3 años en Cambridge para que éste pudiera desarrollar su carrera profesional en un puesto de prestigio, ni que tras su matrimonio prácticamente abandonara la actividad compositiva. Nadie añade tampoco al comentario sobre el tamaño de su catálogo las inseguridades psicológicas que pudiera sufrir por intentar desarrollarse intelectual y artísticamente en un grupo eminentemente masculino en la España de los años 30. En suma, a nadie parece intrigarle por qué dejó de componer y, por supuesto, todos parecemos estar de acuerdo en ponerse sobre sus hombros la responsabilidad de emanciparse del patriarcado. Me gustaría que escucháramos a continuación el cuarto movimiento de su suite para piano, que fue grabada muy recientemente en un disco también por una intérprete gallega. Prometo que no lo he hecho adrede porque venía a Santiago, pero es que tenéis muy buenos intérpretes haciendo muy buenos trabajos. Es un disco que realizó Paula Ríos, la pianista Paula Ríos, en el que grabó estas obras de Rosa García Scott. Vamos a escuchar solo el cuarto movimiento.
cuyo volumen de información no es tan grande como otras compositoras que hemos investigado en los últimos años. El catedrático Emilio Casares, catedrático y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, fue uno de los primeros estudiosos en uno de sus viajes de investigación a México en recuperar y empezar a publicar artículos sobre María Teresa Prieto. Muy brevemente les presentaré que fue una compositora también exiliada en México tras la Guerra Civil Española, donde se relacionó con Adolfo Salazar, Rodolfo Halster y la propia Rosa García Scott, de la que acabamos de hablar, y nos presenta una trayectoria estética muy diferente. Ella estudió en California con Darius Milhaud y en México con Manuel María Ponce, quien fue su último maestro. Su vínculo con la vanguardia fue muy fuerte en México, donde Carlos Chávez dirigió el estreno de la mayor parte de sus obras orquestales. Su música está vinculada a movimientos como el dodecafonismo y el atonalismo, así como al folclore y lo nacional en sus composiciones más tardías, ya en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de un catálogo que atravesó diferentes décadas y en el que pudo trabajar y desarrollar estéticas muy diferentes. En su catálogo encontramos títulos como Impresión Sinfónica, Sinfonía Asturiana o Variaciones y Fuga en estilo dodecafónico, de la que escuchamos a continuación un pequeño fragmento. Les pediría también que fueran valorando, pensando en las diferencias estéticas que están escuchando entre las diferentes audiciones que estamos haciendo, para ver si luego somos capaces de decidir si es posible agruparlas a todas en un único capítulo, en un rincón de un libro, o si esto es posible o no.
Continuamos. La compositora de la que les voy a hablar a continuación me van a permitir que me extienda un poco más, porque ha ocupado 5 años de mi vida y de 5 años de trabajo de mi vida, de muchos viajes y de mucho esfuerzo, y la cantidad de información que creo que les puedo aportar es mucho más interesante y profunda quizá que las anteriores. María de Pablos es una compositora nacida en Segovia en 1904, hija del matrimonio formado por Pablo de Pablos, un funcionario de correos, y Manuela Cerezo, ama de casa y maestra, que ya en su ciudad natal estudió sus primeras lecciones de solfeo, antes de que su familia se trasladara a Madrid en 1914 por motivos laborales del padre. Desde los 10 años, recién llegada a la capital, fue alumna del Conservatorio de Madrid, donde pronto destacó, obteniendo los premios extraordinarios de armonía y piano en 1920, con tan solo 16 años de edad. Tras este brillante inicio, de Pablos inició la asignatura de composición en 1921. Tienen que comprender y contextualizar que el aula de composición, la especialidad superior de composición en los años 20, era absolutamente extraño que una alumna mujer lo cursara, siendo más del 95% de las aulas de composición conformadas por hombres. Allí estudió bajo la tutela del profesor y compositor Conrado del Campo, del que ya hablábamos anteriormente por otras compositoras. Pero la formación musical no fue la única ocupación de María de Pablos en los años 20. La compositora compaginó sus estudios musicales con la preparación de las oposiciones a correos. En 1926, en estas oposiciones históricas para la mujer en España, ya que fueron los primeros puestos de funcionariado de la Administración a los que las mujeres españolas pudieron ejercer como trabajadoras públicas del Estado, y apenas un año más tarde, en el verano de 1927, finalizaba su carrera de composición con premio extraordinario en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, tras presentar 2 composiciones creadas durante su último curso académico: Castilla, un poema sinfónico basado en textos de Manuel Machado, y Ave Varón, un motete a 4 voces mixtas. Tras el fulgurante inicio de su trayectoria en Madrid, otro hecho catapultó su incipiente carrera. En el verano de 1928, de Pablos ganaba la oposición para la plaza de música en la Real Academia de España en Roma. De Pablos fue la primera mujer pensionada de la historia por oposición en la historia de esta institución, siendo su predecesor inmediato en la plaza de música el compositor Fernando Remacha. No obstante, como en todos los procesos de emancipación de la mujer, la protagonista del cambio histórico lo fue sin tener conciencia de las hostilidades que le tocaría batallar por su condición de mujer en un mundo creado por y para hombres. La primera problemática era clara: una mujer soltera viviendo sola en el extranjero en una institución llena de hombres. Durante los primeros meses en Roma, tanto la compositora como su madre, que se trasladó a vivir con ella, intentaron sin ningún éxito exigir al director de la academia, Miguel Blay, que de Pablos pudiera vivir fuera de esta, o al menos lo más aislada posible de las habitaciones del resto de compañeros. Reproducimos a continuación un fragmento de una fuente primaria que yo analicé en el archivo de la Academia de España en Roma hace 5 años, que es un documento que, a pesar de ser un documento administrativo, es interesantísimo, porque muchas veces investigando este tipo de cuestiones es muy difícil encontrar documentación que hable tan abiertamente del control moral, conductual y social en el que vivían las mujeres españolas en el primer tercio del siglo XX. Este fragmento está conservado, como digo, en el archivo de la Real Academia de España en Roma, en el que la madre de la compositora muy probablemente redactó estas exigencias para el director de la institución, y que suponen además un ejemplo magnífico de ese control moral, social, afectivo y conductual al que vivió sometida María de Pablos. Cito: Excelentísimo señor director, primero, que su habitación esté en el principal al lado de secretaría, que haya habitación y no en el segundo piso con los pensionados, que el desayuno, comida y cena se la sirva en su cuarto. Segundo, que la persona destinada a su servicio sea del género femenino, tenga un poco de cultura
edad de 45 a 55 años, haber observado y observar buena conducta, tener creencias religiosas y dormir en la misma habitación de la pensionada con timbre de alarma a la habitación del director. Tercera, que la persona destinada a su servicio la acompañe a conciertos, conferencias, teatros y en las excursiones al extranjero, por ser todo esto de suma necesidad para cumplir debidamente con su misión de pensionada. Hago un paréntesis y explico esto. En esa época la beca de Roma consistía en una estancia gratuita de 4 años con otros artistas en la academia en Roma, pero dentro de esos 4 años se incluía que cada uno de los artistas becados pudieran viajar a Europa, a cualquier otra capital europea, estudiar con un artista de interés relevante para ellos durante al menos un año o un año y medio. Continúo con la fuente. Cuarto, si alguna noche, por suma necesidad, tuviera que salir a la ópera, como el regreso es a hora avanzada de la noche, el excelentísimo señor director tendrá la amabilidad de mandar a uno de los criados que tenga a su servicio salga a la parada del tranvía para acompañar hasta la señorita por aquellos sitios solitarios. Quinto y último, que en la habitación de la pensionada no entrara nadie sin su permiso. Tras las tensiones vividas con el director por esta carta llena de exigencias durante sus primeros meses en Roma, exigencias a las que Miguel Blay, director de la Academia, no aceptó en ningún caso, fruto del desajuste producido entre los logros artísticos de María y las prácticas sociales de la época, la relación entre ellos debió mejorar, ya que el 26 de mayo de 1929 se organizó un concierto con motivo de la inauguración de un nuevo local de la Casa de España en Roma, en el que se estrenó el primer trabajo de Pablos como pensionada, Sonata Romántica, una obra en 4 movimientos para cuarteto de cuerda. Pero no solo se estrenó la nueva obra de la pensionada, sino que ella misma intervino como pianista interpretando 2 obras de Falla, La danza de la molinera y La danza del amor brujo. Aparte de Sonata Romántica, su obra, al menos 2 títulos más fueron firmados por María de Pablos en su periodo como pensionada, entre 1929 y 1930. 2 apuntes musicales españoles y 7 canciones, basadas en poesías de Antonio Machado y Enrique Díaz Canedo. Tras algo más de un año viviendo en Roma, a principios de 1930, de Pablos decidió ampliar su formación musical en el extranjero, una actividad que la Academia de España en Roma, como les explicaba antes, exigía a todos sus pensionados. En esta circunstancia se unieron los caminos del compositor francés Paul Dukas y María de Pablos, ya que la segoviana eligió París y l'École Normale de Musique para ampliar sus conocimientos musicales. La compositora estudió en París desde marzo de 1930 hasta diciembre de 1931, cursando las asignaturas de composición bajo la tutela de Dukas, y de armonía con Nadia Boulanger, la gran pianista y pedagoga y compositora. Pero en este periodo parisino no solo tuvo la oportunidad de relacionarse con 2 grandes profesores de la música francesa, sino que también coincidió en el mismo aula de composición con otros jóvenes compositores españoles alumnos de Dukas. Joaquín Rodrigo, Jesús Arambarri y Arturo Lugo Vital fueron algunos de sus compañeros. Parece inverosímil que tras el entusiasmo de la compositora por participar de la vida parisina, ella misma informara a Miguel Blay, director de la Academia, de su intención de pedir un permiso de 3 meses en su beca, sin dar ningún tipo de explicación. De Pablos y su madre regresaron a Madrid en las Navidades de 1931 y no ha quedado constancia de que la compositora volviera posteriormente a finalizar su beca en Roma. Tenemos que pensar que esta circunstancia es tremendamente anómala y extraña, puesto que era una beca de enorme prestigio con una gran dotación económica y era muy extraño que un artista que consiguiera esa beca la abandonara. Tan solo sabemos que tras la Guerra Civil Española pidió el reingreso en el Cuerpo de Correos, al que se reincorporó en 1939, y que en 1941 regresó en calidad de alumna al Conservatorio madrileño, cursando asignaturas teóricas como folclore o historia de la música. María de Pablos fue ingresada en el Sanatorio Esquerdo de Carabanchel hacia los años 40, donde permaneció como enferma crónica hasta su fallecimiento en 1990. Estamos hablando de casi 6 décadas en un psiquiátrico.
de su ingreso o del tipo de patología psiquiátrica que puede sufrir permanecen absolutamente opacos hoy en día, tanto por cuestiones documentales, su historial clínico no fue reclamado por sus familiares más directos y consecuentemente fue destruido por la institución sanitaria y no lo hemos podido recuperar, como por motivos familiares. El silenciamiento de su enfermedad mental fue absoluto, impidiendo el relato natural de sus causas entre sus familiares más directos. El relato de la vida de María de Pablos es el de un cuerpo con vocación de libertad creativa e intelectual sometido al máximo control moral, social y conductual, con consecuencias nefastas para ella misma y para todos nosotros. Nada más y nada menos que 50 años de vida creativa diluidos en un psiquiátrico, de música española que ya nunca existirá. Estremece pensar qué hubiera sucedido si nuestra historia hubiera sometido a todos sus artistas al mismo grado de libertad. Quiero que escuchen a continuación los primeros minutos de esa obra tan importante que fue para ella, Sonata Romántica, un cuarteto de cuerda, y vamos a escuchar un fragmento del primer movimiento. Pues bien, para ir finalizando,
Poniendo en perspectiva todos los nombres y circunstancias musicales y extramusicales analizadas en esta conferencia, se evidencia que en el ámbito de la historia de las mujeres en España se nos presentan todavía dos retos fundamentales. Uno urgente, que tiene que ver con la recuperación de nombres, obras, biografías y materiales orquestales y musicales, pero nos queda otro que desde mi punto de vista es más desafiante y complejo. Es empezar a escribir la historia de la música y la historia del arte en general desde un lugar que no solo coloque a estas artistas en el centro del relato, sino que reflexione y se cuestione qué ideas y tradiciones historiográficas han permitido elaborar dichos relatos académicos a espaldas de la cuestión del género, con el objeto último de dinamitar esas construcciones, de elaborar un nuevo relato que las incluya. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pilar, por descubrirnos tantas cosas y bueno, y abrir ya apuntar dos razones para abrir un poquito de debate o de coloquio. No sé si alguien quiere apuntar alguna cosa, hacer una pregunta. Pancho. Muchas gracias por tu conferencia, yo creo que ha sido muy interesante. Me extraña que se centrara única y exclusivamente en compositoras o en mujeres compositoras en el entorno de Madrid. Es que en otras ciudades o en el resto de España no ha habido otras mujeres que han iniciado esa temática, no hayan abierto ese campo musical. Bueno, un poco eso me ha extrañado. No sé si es que no existen o es que, bueno, me has centrado más en ese tema. Bueno, sí, hay dos razones para entender un poco, ¿no? Como que todas estaban centradas o se habían formado en Madrid. Una cuestión a tener en cuenta es que las mujeres que tuvieron acceso a tener una formación académica intelectual superior, aunque fueran de diferentes provincias de toda España, normalmente las primeras instituciones que formaron a mujeres, como el Conservatorio Superior de Música de Madrid, esas instituciones de las que hablé en mi introducción, ¿no? Ese caldo de cultivo que se generó alrededor de la residencia de señoritas, de la JAE, de las becas de la JAE, hizo que muchas familias adineradas que se podían permitir dar estudios superiores a sus hijas, mandaran a esas hijas a Madrid para estudiar, pedir becas de la JAE, salir al extranjero y formarse muchas de las artistas e intelectuales que estudiaron, por ejemplo, y se estudiaron en la residencia de señoritas de Madrid. Prácticamente un porcentaje altísimo eran de otras partes de España. Pero digamos que las familias pudientes que en ese momento se podían permitir eso, las enviaban a Madrid a estudiar. ¿Que hay más? Puede haber más, por supuesto. Yo he hecho lo que me ha dado tiempo en 34 años. O sea, seguro que hay mucho más catálogo. El archivo, otra cuestión, la segunda razón para esa centralización que usted ha visto, es que gran parte de los grandes archivos musicales se concentran en Madrid y las fuentes primarias que se suelen conservar en diferentes provincias dependen mucho del volumen y del cuidado que hayan tenido en determinados conservatorios superiores o no. Yo misma he trabajado en el País Vasco, en Valencia, en Barcelona, y el investigador quiere saberlo todo y quiere contarlo todo y quiere ser equitativo geográficamente y saber todo, y todo me parece interesante, pero escribimos historia de lo que encontramos fuentes primarias, ¿no? Entonces, muchos de los archivos musicales con mayor volumen de documentación se encuentran en las grandes ciudades donde el archivo se ha cuidado mucho, ¿no? Pero
Tengo mi propio criterio al respecto. ¿Cuál es la razón por la que estas compositoras son tan desconocidas si las comparamos con las pintoras, las de todo el mundo? Conoce a Maruja Mayo, María Zambrano, tanto pintoras como escritoras o filósofas. ¿Cuál es la razón? ¿La razón es la propia música o cómo se explica esto? Bueno, Porque yo debo de confesar que no me sonaba ninguna de las compositoras. Y una última pregunta muy concreta. ¿María de Pablos tiene algo que ver con Luis de Pablos? no, todo el mundo lo pregunta, pero no tiene ningún vínculo familiar. Pues mire, yo ahí tengo también como dos posibles argumentos que explican, ¿no? Ese, digamos, retraso respecto a el conocimiento más general y popular sobre compositoras españolas, por un lado, que la disciplina de la musicología en España lleva existiendo muy poquitas décadas. Antes he citado al profesor Emilio Casares, que prácticamente lideró, ¿no?, el proyecto de crear la carrera de musicología en España, primero en Oviedo, luego la instauró en la Complutense de Madrid. Tenemos que pensar que estamos hablando de una disciplina que en España se lleva trabajando muy pocas décadas y que otras tradiciones historiográficas como la historia del arte arrastran una tradición mucho mayor. Incluso la musicología nace en Alemania a finales del XIX y en arte y en otras disciplinas, digamos que hay una tradición científica, vamos a llamarlo así, mucho mayor. Ahora bien, ¿eso explica que el conocimiento general que tengamos de compositoras sea mucho menor que el de pintoras o que otras artistas? No, creo que ahí hay una cuestión también de lo que hablaba en mis conclusiones, ¿no?, de cómo hacemos musicología. Es decir, yo misma como alumna en la Complutense he escuchado esta cuestión de, bueno, Rosa García Scott sí forma parte del grupo de los 8, pero no es relevante porque solo tiene 3 obras y ahí se acaba la explicación. Es evidente que la persona que me explicó ese tema ese día en clase no estaba teniendo para nada en cuenta la cuestión del género, o la cuestión de que era una única mujer rodeada de compositores hombres, o la cuestión de que estamos en España en 1930. Es decir, que creo que hay una tradición que ya es de por sí bastante machista a nivel académico y científico, y creo que a eso se suma la problemática concreta de España de que somos una disciplina muy, muy joven. Y cuando le digo muy joven es que los que han creado la disciplina de musicología en la universidad fueron profesores míos. Algunos de ellos ya están jubilados, o sea que tiene poco recorrido. Esa es la única, pero justificación moral, ninguna. O sea, deberíamos conocerlas, deberíamos tenerlas en los repertorios que escuchamos cuando vamos a conciertos y tendrían que estar en el repertorio, como usted muy bien ha observado, más naturalizadas, como tenemos naturalizada ya a Maruja Mayo, a Remedios Varo, o leemos a María Zambrano desde hace muchísimos años. Una pregunta que en parte puede ayudar a responder la que ha hecho nuestro presidente. Y es que la pintura se exhibe, la literatura se publica y se lee. La música hay que oírla y hay que programarla. Entonces, cualquiera de nosotros tiene oportunidad de ver reproducciones de cuadros de Maruja Mayo o leer artículos, ensayos de María Zambrano o poemas de cualquiera de las poetas de ese grupo. Pero en los conciertos, rara o nunca, voy a decir rara vez, no, nunca se programan piezas de estas autoras. Por tanto, yo creo que, no sé si, ¿por qué no se programan? ¿Por qué en un concierto puede aparecer una pieza? La verdad es que música de músicos españoles de esos años tampoco se pone mucho, salvo Falla y poco más. Hablo de los conciertos de carácter general. Pero yo nunca he estado en un concierto donde se haya programado una pieza de cualquiera de estas autoras. Y los discos que se han mostrado aquí han sido para mí también una novedad, porque tampoco es fácil encontrar en las tiendas de discos grabaciones de estas músicas. Por tanto, no las conocemos porque no las podemos oír o no las hemos oído. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que haces y te voy a dar un ejemplo que creo que va a responder a tu pregunta. Curso 2020-2021, Conservatorio Superior de Música de Málaga.
una asignatura optativa que yo impartía que se titulaba Estudios de Género aplicados a la música. El alumnado que cursaba esa asignatura era porque voluntariamente habían elegido. El conocimiento que tenían esos alumnos, que el 90% eran de cuarto de superior, es decir, estaban a punto de graduarse y de terminar 14 años de formación, no conocían ni un solo nombre de una sola compositora. No habían tocado nunca una obra de una compositora. La primera vez que se programaron obras de compositoras fue a través de un trabajo que hicimos en esa asignatura, en el que de forma voluntaria muchas de esas alumnas y alumnos llevaron las obras que buscábamos e investigábamos en la asignatura y se las proponían para el concierto final de carrera a su profesor de piano, a su profesor de violín, a su profesor de clarinete, a su profesor de tal. Es decir, que estamos en una fase, desde mi punto de vista, súper prehistórica. Es decir, no ha habido un trabajo continuado. Por supuesto que hay investigadoras que en los últimos 20 años han publicado artículos o trabajos concretos, pero lo que no hemos hecho es un equipo de trabajo de investigadores de musicología que haya cogido esto como una rama de especialización, como ya existe en Estados Unidos desde hace 20 años o en Inglaterra. No la tenemos todavía. O sea, no hay. Para empezar, no podíamos encontrar muchas veces ni las obras, encontrábamos títulos, encontrábamos nombres, encontrábamos imágenes. Los propios alumnos, cada uno con el interés de su instrumento, de querer tocar algo de ellas, hacían búsquedas, yo les ayudaba y muchas veces no encontrábamos ni el material. Es decir, que para empezar tendremos que hacer un proyecto de investigación serio en este país en ese sentido, y en segundo lugar habrá que cambiar desde abajo. Desde abajo digo, desde cuando los niños van con 6 años a primero de primaria, abren el libro de música y cuando les ponen el dibujo, esto es un director de orquesta y sale un señor dibujado, no sale nunca una señora dibujada. O cuando llegan a tercero de la ESO, cogen los temas de historia de la música. Ahora estamos en la universidad haciendo analizando todos los libros de texto de música de tercero de la ESO y haciendo un análisis de cuántos compositores salen citados y cuántas imágenes de hombres salen dirigiendo y componiendo y cuántas mujeres son cantantes y bailarinas. Es aplastante y son libros que están editados este año pasado, del 2021. Es decir, yo sinceramente creo que está todo por hacer. Y la cuestión que usted plantea de que económicamente, obviamente, escuchar música en directo es mucho más económicamente, bueno, que nos lo cuente José lo difícil que es programar, ¿no? Y ser gestor cultural. El acceso a esa música, hasta que no tengamos un cuerpo, una discografía importante, y eso se empieza a trabajar en los conservatorios, no de forma subsidiaria, porque yo la sensación que tenía de impartir esa asignatura es que yo estaba haciendo algo en los márgenes, totalmente subsidiario. A mí, el objetivo sería que cualquier alumno de España hoy que esté cursando la carrera superior de música de cualquier instrumento, el martes a las 10, cuando entre en su clase de historia de la música, y su profesor ese día le toca explicar el clasicismo, incluya horas para analizar y nombres de mujeres compositoras también. Y que cuando llegue la hora de música de cámara, su profesor le lleve propuestas para tocar de obras de mujeres. Eso yo les garantizo que no está pasando. Vamos a ver. En principio se habla de un desconocimiento, de un olvido de la mujer dedicada a la música como compositora. Entonces yo me pregunto si este desenfoque histórico, ¿no?, de que no nos permite conocer bien la obra de estos músicos, en qué medida se puede también relacionar con el mundo de la interpretación. Es decir, también existe esa minusvaloración de la mujer como intérprete en otras épocas, en las épocas propias de estas compositoras, o tiene otros matices. Es decir, se podía entender que la creación musical como de alto valor intelectual es algo que correspondería al género preponderante y la mujer puede interpretar, puede tocar, pero... Sí, desde luego hay un rol de género, o sea, hay un rol de género, ¿no? Las actividades intelectuales, o supuestamente intelectuales, porque yo siempre digo, como si no fuera intelectual tocar la guitarra o tocar el piano. No, ponte a estudiar guitarra y me lo cuentas si no es un ejercicio intelectual. Pero digamos que hay como una distribución de roles de géneros donde, como tú muy bien dices, la composición y la dirección son actividades supuestamente más intelectuales y tradicionalmente se le dan al hombre. Y supuestamente, según esa teoría,
las mujeres podrían interpretar, que sería un trabajo supuestamente, insisto, menos intelectual. Pero la realidad es que incluso dentro de la práctica instrumental había una distribución de roles de género. Es decir, antes les he dicho que María de Pablos, cuando entra en el aula de composición, es de la única mujer de ese aula en composición. Y sin embargo, en la carrera de piano había un enorme número de alumnas. Hay ya un par de tesis doctorales muy buenas que estudian el volumen de alumnas que tuvo el Conservatorio de Madrid a finales del siglo XIX por asignaturas y por especialidades. Y había muchísimas mujeres pianistas, pero cuando esa alumna terminaba su titulación, era directamente apartada de la actividad profesional de eso. Es decir, era muy típico en las familias bien de aquella época llevar, digamos, a la niña para que estudie piano, y cuando alcanzaba un nivel técnico, es decir, era como una decoración en la formación, igual que las enseñaban a coser y a tocar el piano, era como un añadido para ver si casamos a la niña pronto y bien, que era el objetivo del papá y la mamá, casar bien pronto a la niña, ¿no? Entonces, incluso en el piano, que creo que fue el instrumento que más volumen de alumnas tuvo en el Conservatorio Profesional Superior de Madrid en la primera mitad del siglo XX, un porcentaje altísimo de ellas luego no ejercieron como pianistas, ni como intérpretes, ni como docentes. Y luego también hay una división súper importante entre interpretación y docencia. Por eso antes también les leí ese fragmento, ¿no?, en el que esta compositora hablaba de cómo toda su juventud estuvo varias décadas ejerciendo la composición, y en un momento determinado, cuando se instala definitivamente en México, el 100% de su labor fue la docencia, de dirección de coros y de piano. O el caso de Rosa García Scott, ¿no?, que a partir de su matrimonio, de repente su catálogo prácticamente desaparece de su actividad. Esa cuestión es que no se habla en una clase de musicología. Yo no sé cuántos años que acabe la carrera, esa cuestión no se trata. Y es ahí a donde voy. Habrá que poner en el centro esas cuestiones si queremos empezar a hacer historia del arte o musicología de una nueva manera, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Me suma la felicitación. Quería comentar una cosa. Creo que esta marginación, por decirlo así, no solo ocurre en lo que llamamos música clásica, música sinfónica, ocurre en el jazz, ocurre en el pop. Hay poquísimas instrumentistas mujeres que designan papel en el jazz, sobre todo cantantes, Alborina, Simón, Carabea y poco más. Y en el mundo del pop y rock pues pasa un poco lo mismo. Hay poquísimas instrumentistas femeninas, se les da el rol de cantantes y poco más. Y una composición prácticamente pasa lo mismo. Totalmente. Ese tema es el sobre el que voy a hacer mi proyecto en Roma. Hay una autora que se llama Lucy Green, que publicó en el 97 un trabajo teórico buenísimo en el que establece 3 categorías de intérpretes. La afirmación de la feminidad, la puesta en duda de la feminidad y la crisis de la feminidad. Y de esas 3 categorías pone las mujeres que improvisan y componen, después las mujeres intérpretes y luego las mujeres que cantan y bailan. Es decir, la imagen que tenemos construida alrededor de lo que se supone que es la masculinidad y lo que se supone que es la feminidad, tienen todas las músicas tradicionales. En el flamenco también he hecho estudios sobre la guitarra flamenca. La guitarra flamenca es un espacio tremendamente masculinizado, pero hasta el día de hoy. Y aunque ya hay una nueva generación que está entrando ahora, que se está formando incluso fuera de España y que está cambiando la escena de una manera brutal en los últimos años. Pero en el mundo del jazz pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si vamos a hacer un experimento, nos vamos todos ahora juntos a una tienda de discos, ¿no? Y decimos, vamos a comprar 10 recopilatorios históricos del jazz. Y vamos a ponernos a contar cuántas instrumentistas hay y cuántas cantantes hay. En el 99% de los discos que cojamos, si hay incluso las historias del jazz, no vamos a coger un disco, vamos a coger monografías sobre la historia del jazz. Todas las nombres de mujeres mencionadas son cantantes. Entonces, ¿siguen existiendo los roles de género en la práctica musical? Definitivamente. Cojan ustedes la programación de flamenco de cualquier ciudad en la que haya actividad de flamenco, vayan y si encuentran a una mujer tocando la guitarra o tocando el cajón, por favor, vénganme corriendo porque voy a ir a entrevistarla.
yo no las encuentro. Siempre que, sin embargo, el hombre en un tablao flamenco, en la distribución de la actividad del flamenco, puede cantar, puede bailar, puede ser el guitarrista, puede tocar el cajón, pero la mujer siempre, fíjense, o va a bailar o va a cantar. Pero nunca va a estar sentada al cajón ni va a estar a la guitarra. Y en el jazz pasa lo mismo. Pues de eso va mi proyecto de la próxima primavera. Pues muchas gracias, Pilar, por tu conferencia y por haber contestado y mostrado tantos temas sobre los que tendremos que seguir profundizando y tanto trabajo que queda por hacer.